Está con nosotros el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, jurista, experto en Derecho Constitucional y amigo de Síntesis. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Yo usted? encantadísimo de cerrar el año con usted y recibir el nuevo. Gracias. Claro que sí. Gracias, doctor, por estar aquí. Además, por la invitación. usted es como trending topic esta semana. Sí, qué forma de acabar el año Claro. 2015. Bueno, pero con esas declaraciones suyas, el país se pone bien, ¿verdad? Bueno, realmente lo que aconteció fue que los medios reseñaron una entrevista, o sea, un fragmento de un análisis que se hizo, o que hicimos, sobre el tema de justicia. Obviamente por la condición de uno haber sido en algún momento parte del Poder Judicial, que uno escribe unos libros ahí de derecho y profesor y eso, pues es un tema casi obligado que a uno le preguntan. Y entonces, con el tema de los escándalos últimos de las que sacudieron el país, porque eso es un caso inédito, jueces presos, o sea, jueces bajando de los estrados, es una cosa insólita, Sí. de los estrados a las celdas, Sí, es una cosa insólita, Sí, insólito. de juzgador a juzgado. Y obviamente todo lo que había estado antecediendo a ese incidente, a esos incidentes, pues obviamente había que hacer un análisis. Y yo pues sencillamente lo que hice fue señalar estos puntos y pues expresar una impresión. Un detalle interesante fue que un medio de comunicación escrito, el Periódico Nacional, hizo una encuesta y colocó como pregunta esta impresión que uno daba de que si había sectores interesados en controlar la justicia. Y lo cierto es que resultó que lo que uno había expresado es la impresión de las mayorías. Usted Más de la 3/4 parte de la mencionaba población. sectores económicos y sectores Sí, políticos. exactamente lo que nosotros habíamos analizado es lo siguiente, que aparentaban estar confluyendo como si fuera en una tormenta perfecta, una cantidad de intereses que obviamente colocaban el Poder Judicial dentro del marco de sus estrategias de control. Y no hay por qué escandalizarse de eso, porque eso es natural. Es decir, bueno, está pasando en Venezuela. Es decir, un presidente, víspera de cambio de mandos o de alguna Cambio manera. de Congreso. Sí, pues obviamente se prepara para cubrirse. Recordemos que la conformación de las altas cortes tiene por partes un periodo de duración que vencerá en el año 2017. Es decir, cual que fuere el resultado de las elecciones de este año 2016, dentro de unos meses, pues el resultante no podrá influir en la designación de nuevas cortes sino a muy entrado el año 2017, es decir, a mitad de periodo. Correcto. Y por la manera en que han sido conformadas las alianzas políticas partidarias, pues evidentemente les resultará a determinados sectores un poco difícil encontrar un escenario en donde ellos puedan colocar sus fichas. Lo de las fichas no lo decimos en términos peyorativos, es decir, no vamos a llamar fichas a los jueces de las altas cortes, pero necesariamente su naturaleza es filopolítica porque son propuestos por políticos en funciones públicas o que llegan ahí a funciones públicas producto de una propuesta política, porque el presidente del Senado para llegar a presidente del Senado tiene que ser un senador propuesto por un partido político, Correcto. un diputado también. Correcto. El presidente de la República es un funcionario político, entonces Auyama no va a parir calabazas. El Consejo Nacional de la Magistratura necesariamente, cual que fuere, nombrará jueces, algunos de los cuales incluso cesan transitoriamente en cargos de dirigencia política. En la Suprema Corte de Justicia, de hecho, hay miembros del Comité Central del Partido de Gobierno. Sí. Pero que no están en activismo, pero tienen esa afiliación. Y aquí no conocemos todo. Claro. Entonces eso va a pasar. Obviamente también los sectores empresariales que tienen en la justicia un campo de interés. Recuérdate que todos los temas de naturaleza económica, en caso de tener conflictos Tribunal Administrativo. o con la administración pública, y necesariamente el tema justicia es un tema importante en la agenda empresarial. Sí. Además por un tema de seguridad jurídica para los negocios. Y todos los poderes fácticos. Además también la propia justicia juega a su propia preservación. Y también la correlación de fuerzas o circunstancias que obedeció a un momento histórico de designación de las altas cortes presentes ya no es el mismo actualmente. Y obviamente los poderes que influyeron en su momento pretenderán extender o reivindicar
su nivel de influencia. O sea, es una cuestión lógica. Y por eso tú ves que durante el 2015 pasaron tantas cosas. Recordemos que este año se modificó la Constitución, que cuando se estaba discutiendo la Constitución se trató en el medio del proceso de eliminar los transitorios. ¿Ustedes no se recuerdan del informe de la Comisión de Auditoría y Verificación antes de que se votara definitivamente el texto de la modificación constitucional? Eliminaba los transitorios. Esos artículos transitorios de la Constitución del año 2010 son los que establecen los periodos de duración de esos jueces de alta corte. Claro. O sea, sí, porque eran excepcional. Y luego una expresión, una invitación que hizo públicamente el Procurador General de la República al presidente de que convocara el Consejo. Un comunicado del CONEP el día 15 de diciembre, está en la página del CONEP, es decir, a propósito de escándalos en jurisdicciones ordinarias que no tienen nada que ver con el Consejo de la Magistratura, porque es que eso no lo nombra el Consejo. Eso, y ni siquiera la Suprema ni las altas cortes nombran jueces. Eso es el Consejo del Poder Judicial, que es un órgano colegiado. Un órgano nuevo colegiado. Claro, extrañamente apuntando hacia las cabezas de una de las altas cortes, pero obviamente también tú ves una sintonía con declaraciones que se dan en esos mismos días del embajador norteamericano. Es decir, ¿por qué? Porque entre el tema de las altas cortes está el Tribunal Constitucional, que es la frontera última en la cual se defiende la soberanía nacional. Este año el Tribunal Constitucional dio sentencias importantísimas. La última fue el tema de la aprobación del Código Penal, pero no se discutió ahí ni siquiera el tema de fondo con el tema del aborto, sino la forma en cómo fue aprobado la ley, si hubo no dos lecturas, Pero este año ese tribunal declaró no conforme con la Constitución un convenio que legitimaba una ocupación militar norteamericana. Sí, el acuerdo de inmunidades, de privilegios e inmunidades, que se firmó el 20 de enero, vino a ser declarado no conforme con la Constitución en la segunda parte del año. Un acuerdo que permitía a tropas norteamericanas, que en algunos medios se decía que 800, hasta 800 soldados, ese acuerdo no establece ningún límite de cantidad de soldados, armados, uniformados, ocupar y utilizar todos los puertos, aeropuertos, vías públicas, producir muerte, destrucción a la propiedad con plena inmunidad. No, pues una cosa, ni cuando Pedro Santana. Y fue en secreto prácticamente. Sí, el país se enteró por la sentencia. Exactamente. Por la sentencia. Entonces, esa alta corte, atención, el año cierra y todavía el país no conoce el último informe de Amnistía Internacional. Yo lo conseguí antes de ayer. No ha circulado aún. 60 páginas, acabando con el país. O sea, el informe del día con el tema de la apatridia, exclusivamente dedicado al tema de apatridia. O sea, hay un interés. Eso se veía venir. Se veía venir, pero el informe es casi obsceno, porque pero parte no es lo incluso mismo de llamarlo que verlo llegar, ¿verdad? Sí, pero que además también al gobierno, que ha hecho un esfuerzo extraordinario para buscar acomodar las cosas, es una bofetada a un gobierno que fue excesivamente complaciente. Entonces, el año cierra con esto, con estas crisis, estos cuestionamientos. No, y que las cosas que no se lograron no fue por incumplimiento de ellos, no cumplieron los plazos, no se acogieron a nada, sí, pero no documentaron su población. El año cierra con una visita de los embajadores de la Unión Europea y del gobierno norteamericano a la Junta Central Electoral, que es la garante de la identidad, la unidad de la identidad nacional. Sí, pero no salieron muy bien de ahí. Bueno, ellos fueron por lanas y resultaron trasquilados, porque a final de cuentas, en términos gerenciales, con Roberto Rosario hay gente que no siente gusto. No lo conoce bien. Hay gente que no se siente cómoda con él, pero Roberto Rosario, si algo hay que reconocerle, es la capacidad gerencial que ha tenido él y los demás jueces de la Junta. Es decir, hay que recordar lo que era el desastre en términos de la identidad y la integridad de los libros del Estado Civil hace 20 años y lo que es ahora. No, y la modernización del proceso electoral. Aquí no se habla de fraude hace 3 o 4 procesos electorales. Ni de observación ni de la necesidad de la observación electoral. Y ahora trabajaron con la parte administrativa. Claro, entonces ese tema de cuestionar la Junta Central Electoral como supuesta violadora permanente de los derechos humanos termina bueno, obviamente descalificada ante la evidencia que se exhibe al país y al mundo, de que aquí no se le niega la identidad a nadie, que un problema de indocumentación que tiene una población no dominicana no es responsabilidad de la República Dominicana. Claro. Y eso es un tema que se le quiere endosar al país. Y todo lo de la patria viene por eso, es decir, asimilar
la indocumentación a la apatridad, que no tiene nada que ver. No. Doctor, mire, al margen de la opinión que, como dice Michelle, que está en el debate público, de lo que usted decía del control de la justicia, que es un tema que lo vamos a debatir en este programa con mayor profundidad, yo quiero su opinión, porque usted ha sido un verdadero crítico, contundente, hacia lo que es buscar una mejor justicia. Su opinión como jurista, persona que ha estado en el tren judicial, sobre lo que tiene que ver con la moral, la ética de los componentes de la justicia. Usted habla, por ejemplo, de el hecho increíble que un juez pasa de ser el que juzga a ser juzgado. Sentarse en el banquillo contrario, en el mostrador del colmado, usted estaba vendiendo y ahora usted está comprando. Pero... Ojalá fuera eso. Está bien, pero es un símil. Pero eso tiene un significado, tiene un significado. Yo usé la palabra comprar. Tiene un significado. Estaba comprando. Mire, hay algo que pasó adicionalmente ahí. Y yo quiero que usted analicemos la justicia. O sea, había unos jueces que en un momento en que la señora Awilda Reyes la llevaron, se pararon y fueron a donde ella estaba sentada en el banquillo y la abrazaron. Eso me dijeron, yo no lo vi, pero lo leí. O sea, unos jueces que están, o sea, son solidarios. ¿Hasta qué punto la solidaridad de un profesional, que el agradecimiento puede ser eterno o no eterno, pero no necesariamente acompañamiento, implicaría el deterioro de la justicia dominicana? Mira, el hecho de la solidaridad humana expresada en un abrazo, una expresión compungida, caramba, qué pena lo que le está pasando a mi colega, eso no tiene nada de malo, al contrario, eso es lo que se espera. Tampoco tiene nada de malo en el escenario donde se hizo. No, tampoco, por supuesto que no, porque los amigos se conocen. ¿En dónde que se conocen? En la cárcel y en los hospitales. Y en los hospitales, es decir, Además, doctor, eso no tiene en nada teoría, de malo. en donde está ese proceso, todavía es inocente. Y hay una presunción, exactamente. Claro, todavía. Michelle es más abogado que nosotros. Sí, eso es cierto. Pero está aconteciendo lo siguiente. El diseño sistémico es algo que nosotros queremos señalar y es en lo que hemos sido pues constantes en llamar la atención acerca de las falencias del diseño sistémico de conformación de la justicia, porque es que nosotros hemos estado viendo en los últimos 20 y tantos años, 21 años, una evolución en la manera de conformar el menos legítimo de los poderes del Estado. Es el menos legítimo porque es aquel en el cual el pueblo no es consultado y todo poder público debe emanar del pueblo, eso es lo que es el principio constitucional de la democracia. Antes, en el primer modelo, los jueces eran funcionarios de elección indirecta. Por el Senado de la República. Por el Senado de la República. Y el término de duración de todos los funcionarios electivos, incluyendo los jueces, era de 4 años. Y se señalaba que eso producía falta de estabilidad como defecto, sí, y politización. ¿Y por qué? Porque el Senado es un órgano político. Entonces creamos la ficción de que en el siguiente modelo íbamos a convertir el Poder Judicial en un poder vacunado de la politización. O sea, en la primera hora de reforma. Al derivarlo hacia un cuerpo más concentrado que se llama Consejo de Poder Judicial. Consejo Nacional de la Magistratura. Okay. Que a su vez nombraría a la Suprema Corte de Justicia. Correcto. Y se le iba a atribuir la función de designación de los jueces del Senado a la Suprema. Por lo tanto, los jueces iban a ser designados por jueces, los de la de la jurisdicción más elevada, sí, porque tenía las funciones de control de todas las decisiones a través del recurso de casación. Porque recuerda que todas las sentencias definitivas de los tribunales pueden ser objeto de un recurso extraordinario, que es el de casación, que aunque ha sido limitado en ciertas materias, cuando se trata de derechos fundamentales, proceden todas ellas, o de violación de o de alegada violación de la Constitución, porque todos los jueces son jueces constitucionales. Y límites, por ejemplo, como los que se habían impuesto en materia laboral, que tenía que ser sobre sentencias que contuvieran condenaciones de más de 200 salarios. Eso fue declarado no conforme con la Constitución por el Tribunal Constitucional. Es decir, todas las decisiones son controladas por el Tribunal Supremo
la Suprema Corte de Justicia, y se le atribuye además la función de nombrar, evaluar y disciplinar a los jueces. Bien, eso produjo una distorsión y no resolvió lo de la politización, porque el Consejo Nacional de Magistratura es un órgano político. Presidente de la República, político. Presidente del Senado, senador de otro partido del Senado, del presidente del Senado, y lo mismo con la Cámara de Diputados. ¿Qué son? Políticos. Claro. Y una Suprema Corte de Justicia, en principio, que había obedecido a esos criterios de designación anteriores, es decir, el doctor Néstor Contín, en paz descanse, y el magistrado Amadeo Julián, que aún vive, fue excelente juez, ambos, y el tiempo lo demostró. Pues también obedeció, y fueron buenos jueces. O sea, ¿a quién se le ocurre aquí cuestionar la moral y las decisiones de Amadeo Julián? Y de muchos de los jueces, otros no servían, pero esos jueces de esa época incluso tenían una carrera judicial de facto. ¿Cuántos años duró el magistrado Manuel Berger Chupani en ese modelo? Sí. Ese juez Ramón Horacio González Pérez, Sí. cuando yo estudié Derecho, yo tengo 30 años de graduado, fue profesor mío de Derecho Penal, atención, en la universidad. Y para esa época, él era juez de la 8ª Sala Penal. Hace más de 30 Ramón Horacio González. 30 años. Sí, como que no se pone viejo Ramón Horacio. Sí. A más de 30 años. Entonces, eran carreras judiciales de facto. Miriam Germán es de esa generación, yo fui de esa generación, era un juez muy joven, pero en ese modelo, el modelo no implicaba que el juez no actuase con independencia, aunque hubiera jueces que actuaran con tal criterio, igual que ahora. Sí. Entonces, esa ficción, y entonces el modelo de designación de la Suprema produjo un verticalismo. Es decir, el ahogamiento de la independencia judicial, porque usted tiene la Suprema Corte de Justicia, no solamente controlando las decisiones por el recurso de apelación, también nombrándote. Y lo primero que hace esa Suprema Corte de Justicia es declararse vitalicia. Y generó otro polo de interés propio, el colmo de la prevaricación. Ajá. Y esa Vitalicios. Vitalicios se Ellos declararon. mismos. Hubo entonces, eso generó otras distorsiones. Y se produce una reforma constitucional en la cual, para evitar ese problema de la pérdida de independencia interna, entonces de vertical se horizontaliza, es decir, se pone que los jueces fueren designados, evaluados, disciplinados por sus pares, un nuevo órgano que se llama Consejo del Poder Judicial. Pero eso también genera otra distorsión, que es que los bomberos no se pisan la manguera. Exactamente. Entonces, Por eso que usted le llama que es un sindicato. es un sindicato de jueces. Y entonces, ¿qué significa? Que hay una dificultad de gerenciamiento. Michelle. No, Marcela. A ver. Sí. Cuando tú no estás en tu casa y dejas a los muchachos solos, una semana que tú te vas de vacaciones, nadie se recuerda de decirle al muchacho, ¿te cepillaste los dientes antes de dormir? ¿Tú crees que se cepillan los dientes? Toda la noche los niños no lo hacen. Si tú no tienes en una empresa un sistema de supervisión, Cuando el gato no está, los ratones están de fiesta. Tú tienes cientos de jueces, miles de servidores judiciales, que si tú no supervisas ese tipo de escándalos, se van a producir. Entonces, ¿cómo puede en un cuerpo colegiado llevarse una efectiva gerencia y supervisión? Eso es imposible, eso es lo menos funcional. Sí, pero perdón, doctor, perdón, doctor. ¿Dónde podríamos poner la ética del profesional? Si usted tuviese en el Poder Judicial, por ejemplo, en el Consejo del Poder Judicial, yo diría, mira, ahí está, yo no estoy hablando mal de nadie de lo que tengan ahí, pero estoy diciendo, la gente dice, conoce, ahí está fulano, yo tengo credibilidad en esa persona. O sea, al margen de que haya posiblemente un conflicto de interés o lo que fuere, está la profesionalidad de la persona y la ética profesional. ¿O no? Sí, pero es que este modelo dificulta la captación de gente joven y con capacidad y reputación para ir a servir. ¿Por qué? Porque la carrera judicial... Mira, hay una cosa que yo le pregunté al presidente de la Suprema Corte de Justicia la última vez que hablé con él. Le dije, magistrado, la llamada profesionalización de los jueces depende ahora de una cosa que se llama Escuela Nacional de la Magistratura, que esto se inventó con la ola de reforma anterior. Sí. ¿Usted sabe si ahí en la Escuela Nacional de la Magistratura han quemado a alguien? O gradúan a todo el mundo.
hizo un silencio y me dice, no, gradúan a todo el mundo. ¿Y cómo te quiere que realmente? Por eso es que tú ves jueces que parecen y no ñame con toga y birrete. y no puede ser, y ¿verdad? con un mallete en la mano. Usted dijo tubérculo. Tubérculos. Y hay otros que son lumbreras, pero lo que te quiero decir es que ¿cómo tú sales de un Todo el mundo, bruto? todo el mundo sabe. ¿Cómo tú sales de él? Pero, doctor, usted habla de supervisión al sistema de justicia y supervisión a todo lo que son los jueces, pero es mencionan que si en tu casa tú sales, tú hablas de una persona que supervise. Terrero dice, bueno, que si la persona tiene, para mí eso es percepción, pero el sistema, la forma en el que el sistema está diseñado, vamos a suponer que tú pones el mejor profesional a dirigir lo que hay. El sistema tiene los mecanismos de controles, está diseñado de una forma que una persona que esté hábil y que tenga ética y que tenga los conocimientos, existe el mecanismo para supervisar toda esta estructura nacional del sistema de justicia. Ayer yo le preguntaba al magistrado Ciprián y le decía, bueno, que nos decía que él es que la gran cantidad de sentencias que él tiene o de casos que él termina de forma muy rápida. Y yo le decía, bueno, pero ¿cómo se evalúa? Digo, cuando esos casos van a una instancia superior, luego de que son fallados, se cambian los resultados. Dicen, no, los porcentajes son, digo, bueno, es una forma de evaluar el sistema de cosas. Así es como está diseñado. Perfecto, pero esa es la única forma de supervisión. Mira, lo que pasa es que hemos diseñado sistemas reactivamente, es decir, vemos que una cosa no funciona y nos ponemos a inventar. Bueno, vamos a resolver el problema de la verticalización con la horizontalización. Cuando tú actúas así, poco reflexivamente, y eso es típico de los países subdesarrollados, que ponen candado después que roban, pues usualmente estás arriesgándote a no corregir parte de los errores que querías arreglar y creando otras situaciones que empeoran las cosas. Sobre si está funcionando o no está funcionando, tú tienes que ver simplemente la impresión generalizada que tiene la población acerca de la credibilidad del sector judicial, del Poder Judicial. Es muy baja. Es decir, cuando la gente se siente descreída de la justicia, significa, y la cantidad de escándalos que están aconteciendo, los últimos ya rebosaron la copa. Pero lo cierto es que tú te pones a ver las noticias durante el año 2015, por ejemplo, la cantidad de sentencias cuestionadas. Claro. De hecho, algunos de esos magistrados estuvieron envueltos en escándalos poquito antes, es decir, el escándalo explota por el famoso recibo. Sí, pero sí, antes de eso se había ordenado en un amparo la devolución de 20 millones de dólares. Sí, del Banco Reserva. el Tiamar. De la Torre Alemán. ¿Entiendes? O sea, y se había armado un escándalo. Y casi con la misma jueza. Es la misma jueza. ¿Entiendes? Sí, sí. O sea, pero por esa sencillamente se hizo un cuestionamiento. Pero no un proceso disciplinario. Entonces, reactivamente, dice la fiscal del distrito, bueno, pero tampoco funciona la jurisdicción administrativa. Y trasladan a 3 jueces, el Consejo actúa, llevándose de encuentro su propio ordenamiento. Sí. Y eso no fue mandar el problema también al problema. Atención, pero sin señalar una sola sentencia, porque en el otro caso no tendría la lógica, pero sin una sola sentencia. Y estos jueces dicen, pero nos han metido en el saco. Exacto, exactamente, correcto. Que lo que están diciendo es verdad, y eso es violatorio incluso del artículo 151 de la Constitución. Lo están acusando Esos jueces indirectamente. tienen razón. Claro, porque se han violado las formas. Lo están acusando indirectamente. No, los han sancionado sin acusarlo específicamente de haber hecho algo. Bueno, pero para la sanción prácticamente es una Pero acusación. moverlo es una sanción. Oye, Sí. en este momento Porque él, por ejemplo, cuando si el te han traslado se produce, atención, sin ningún proceso disciplinario y no ha sido a su vez solicitado por el trasladado ni consultado. ni consultado, Eso es lo que es una pasó con sanción. Y en el Cipriano. caso de uno de estos magistrados, que el magistrado Silva, fue degradado. Sí, Es decir, Fue una lo cosa- que él está diciendo es verdad. Exacto. Entonces, pero lo dice una funcionaria que habla de la corrupción, pero al día siguiente, el funcionario más cercano a esa funcionaria fue confrontado por un imputado en un proceso que le dice, pero yo te di $250,000. Sí. O sea, tú tienes un ministerio público señalando la paja en el ojo ajeno. Justamente. Y tiene Es el caso del Banco Peravia. Sí. ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Pero Entonces, no, ¿qué es lo que eso no se pasa? concluyó, no se ha dicho realmente aquí sí. no sabe No, lo porque que él se retractó después. No, no es verdad, tampoco se retrató. Eso dice el periódico. Dice que nada más le dio 150. No, eso no es retratarse. Es una cuestión de la Es un canción. problema de descuento. Un problema de descuento. Ya, ¿no? Doctor,
Pero lo que te quiero decir es que el sistema evidentemente no está funcionando. Michelle, antes que Michelle, perdóname Michelle, la pregunta ahí ¿hay un código de control de calidad profesional a nivel de los jueces? No está funcionando. Pero lo hay. Lo hay, pero no funciona. Porque los resultados te dicen. Sí, claro. Es como una empresa. Si te arrojas pérdida todos los años, ¿la administración anda buena o mala? No, puede estar mal. No, pero... yo tengo mucho control interno y yo tengo los mejores administradores aquí, pero la empresa que está quebrando. Pero hay algo que no está funcionando. No, pero yo lo voy a decir en ese sentido, para abonar, no necesariamente significa que porque haya pérdidas recurrentes hay una mala administración. No necesariamente. Puede haber factores exógenos que no, pero no lo discutamos en este momento. Pero para un caso, ahora, en la justicia, en la calidad tiene que ver con calidad. Ahí no es que hay un factor allí, no. Sí, el juez tiene que tener calidad. Sí, pero en eso va mi pregunta. Ahora hablábamos de que se puede evaluar un juez, vamos a ponerlo simple, viendo la sentencia, evaluando su sentencia a nivel superior, cuando va a la instancia superior. Está también lo que es la sentencia en sí, o sea, un juez puede irse por aquí, llega al mismo sitio, y una gente que lo conozca, que conozca de la materia, puede decir, si, bueno, él podía hacer esto y puede ser que él se fue por ahí, puede ser que cometió algún tipo de actos malos. Está el tema también que es un problema grande de la justicia, que es el tiempo y el cúmulo de sentencias. Yo creo que es el problema más grande. Ayer yo decía, bueno, que por cierto no pude preguntarle al juez eso, quería preguntar, ven acá, aquí hay se habla del sistema de alquileres, pero ¿a quién se le ocurre cuánto tarda desalojar una persona o por falta de pago o por incumplimiento de contrato? O sea, señores, te pasan 3 periodos de alquilar esperando el desalojo. Oye, y el tipo no paga. En materia civil hay un nivel de mora tal que están designando jueces liquidados, lo que llaman jueces liquidadores, para cerrar expedientes. Sí, pero me casado de demandas en cobro de peso. Son emergentes, son eso. Sí, jueces liquidadores los nombran para que los expedientes que el juez no falló y que se va amontonando una capa de polvo sobre ellos, pues los desempolven y los fallen. Casos simples de demandas en cobro de efecto, de cobro de peso, con defecto. Defecto es que el otro ni se defendió. Que tienen 2 y 3 años sin sentencia. Eso es verdad. Entonces tú vas y preguntas como abogado, ¿y el juez liquidador? A él no viene. Bueno, pero yo quiero hablar con él porque el abogado lo que quiere es que le falle en su caso. Claro. No, el magistrado o la magistrada no recibe. Ajá. No recibe. Entonces, ¿qué? ¿Y cómo hace un juez entonces para tener... Pero hay toda una autosugestión, porque hay unas estadísticas que dicen, no hay mora, porque entraron tantos expedientes, salieron tantos expedientes. Doctor, pero los abogados que nos ganamos la vida frente a los tribunales, porque yo lo que fui juez una vez, pero yo lo que soy abogado con una oficina abierta, aprovecho el comercial, ¿verdad? Hello. Es decir, los abogados que llevamos demandas en cobro de peso, divorciamos gente, demandamos por incumplimiento de contrato, demandamos en desalojo por la ejecución de una garantía. Eso es lo que hacemos los abogados. Los que ejercen la materia penal fundamentalmente pues asisten a las personas en caso de que haya ocurrido algún sometimiento, si el cliente es sometido o es la víctima. En materia administrativa, cuando es la jurisdicción administrativa está colapsada. Está colapsada. Pero doctor, cuando hablamos de eso, bueno, tú puedes evaluar la sentencia, puedes ir al Tribunal Superior, puedes verlo. Lo del tema del cúmulo de sentencias, son cosas que uno o las resuelve o son, vamos a decir, que se pueden evaluar. Pero, por ejemplo, lo que se llama la pena, que es cuando a ti te dicen, tú tienes 2 años, tú tienes 5 años, tú tienes 10 años. Aquí hay mucha gente que dice, o el tipo de hecho o el margen que tiene el juez para de una forma electiva, su convicción, de poder decir, fulano se robó 10 millones de pesos, le voy a poner 2 años. Fulano se robó el famoso pollo, tiene muchísimo tiempo en Najayo. La justicia no pudiera crear un sistema como de cerrar el rango de especificar las penas un poco más claras y así no se le da tanta posibilidad a los jueces de que tomen decisiones. Lo que pasa es que en materia penal, recuérdate que nuestro sistema, eso se presta, doctora, a muchísima corrupción. Sí, claro, porque en la llamada íntima convicción ya no existe.
existe igualito, sencillamente pero la ¿cómo hemos hacer? disfrazado con un placebo, Porque se supone un que cosmético que le llaman pruebas. la sana crítica. No, señor. ¿Cómo va a ser? Porque en el periquito o no del tecnicismo procesal pasan 1000 cosas. Es decir, cada vez que yo escucho a alguien hablar de la sana crítica, yo digo, pero este no está ejerciendo. ¿Cuál sana crítica? ¿Cuál sana crítica? Si tú tienes un juez, por ejemplo, validando o no determinado tipo de prueba con criterios disímiles, en este caso sí y en aquel caso no, pero las reglas se supone, el criterio debe ser invariable. Los temas de admisibilidad de los recursos, la Suprema Corte de Justicia actual en su sala penal, si tú te pones a verificar y graficas los criterios de admisibilidad, ahí es que la pintura es dura, como decía aquel anuncio. ¿Por qué? Porque determinado tipo de procesos o procesados o abogados le admiten los recursos y a otros no. Por ejemplo, autos de apertura a juicio. El código expresamente establece que no son recurribles en casación. Y tú tienes un criterio absolutamente errático que te demuestra un nivel de subjetividad, que es lo más alejado a la imparcialidad. ¿Qué nivel de seguridad jurídica tú tienes? Entonces los abogados somos aprendices de brujo, como decía Juan Manuel Pellerano Gómez. Es decir, tú vas ahí a ver qué puede pasar. No, son rituales y encantamientos que tú haces en los tribunales. Porque en las exposiciones. Sí, en las exposiciones, pero tú no sabes porque no hay seguridad jurídica. O sea, tú no sabes lo que... Es duro, Marcela, pero es así. Doctor, aunque usted lleve un planteamiento seguro, claro, de convicción de usted. En otros países el modelo, por ejemplo, es de jurados. Entonces, el veredicto Claro, de culpable o es inocente no descansa en un juzgado. Claro. En civiles independientes, en ciudadanos que son... El ciudadano es juzgado por sus pares. Como Estados Unidos. Y lo que termina haciendo el juez es sencillamente dirigiendo los procedimientos, uno, que son rituales procesales, y dos, dictando la sentencia posteriormente. Ese sistema es mejor. Pero en un país donde da trabajo conseguir no, un juez serio, aquí tú consigues no 6 ciudadanos serios, da más trabajo. Y todo el mundo es primo del otro y en llave del otro. Claro, en sociedades tan pequeñas eso es difícil, eso es ¿entiendes? difícil, sí. ¿Cómo tú garantías? Porque también recuérdate, oye, y muchísimas novelas llevadas al cine te muestran cómo incluso los sistemas de selección de los jurados son objeto de manipulación. En sistemas como el norteamericano. En sistemas como el norteamericano y que se coloca por las microexpresiones de la cara. Como paradigma de la protección a los derechos de los justiciables. Todo lo que ha estado aconteciendo acerca de la muerte a manos de agentes policiales, que son ejecuciones públicas que recogen... Contra los negros. Y los niveles de impunidad, que ni siquiera los someten a proceso, no se parecen en nada, óyeme, en términos de extravagancia, a los abusos policiales de este país. No estoy diciendo nada que no sea cierto. Es decir, tú ves la cantidad de abusos que hay en muchas ciudades en relación con determinadas comunidades por un tema de prejuicio. Franco, aquí no hay una preferencia, aquí la única distinción es el tema de la pobreza. Atención, que a nivel del picoteo policial, por cierto, yo que tengo un hijo que, aunque es un profesional, es un hombre joven. Tú no te imaginas lo que pasan los jóvenes de clase media manejando de noche. Sí. Para los cabezones que hay en la casa. Claro. Tengo que llevarle comida a los cabezones. Sí. Pero de ahí a producir situaciones incluso que terminan en la muerte, no hemos llegado a ese extremo. Pero puede pasar. Pero en Estados Unidos eso pasa en muchísimas ciudades y sin embargo nosotros ponemos eso como un paradigma. Fíjate, la conclusión es, no hay un sistema perfecto. Los sistemas deben ser perfectibles. Y la reflexión debe ser permanente. No hay que esperar un escándalo para empezar a reflexionar. Entonces, en esa ola de reforma que se hizo, la primera, que se habla de la segunda y todo esto, entonces no hubo esos controles internos en los cuales usted puede evaluar, por ejemplo, que este juez, en base a esto que decía Michelle, determinó 10 años. Y este otro de allí, en base a casi lo mismo, es la soberana apreciación del juez. Años. Y entonces ya usted me va a convencer de que realmente la última convicción todavía está vigente. Sí, yo te tengo que convencer que eso es una realidad. Porque los criterios de admisibilidad de las pruebas... A ver, te voy a poner un caso procesal, una situación técnico-procesal. El artículo 304 del Código Procesal Penal no establece entre las atribuciones del juez de instrucción decir cuáles pruebas son o no incorporadas al proceso. Okay. No lo dice, no lo dice, pero sí ha vuelto una costumbre. Tú lo sabes.
En los autos de apertura a juicio, de hecho, una gran parte del auto de apertura es el juez de instrucción diciendo cuáles pruebas van y cuáles no van. Ok, como abogado, vamos a suponer que una prueba tú la conseguiste después. La libertad probatoria. No existe porque hay un ritual. La libertad probatoria, si ese juez no te lo... A pesar de que eso no está en el código. Si él no te la quiso aceptar. Para tú lograr que el juez de fondo o el tribunal colegiado correspondiente te admita una prueba nueva, tú tienes que confesarte con Calimán y Solín. No, recuso el juez. Pero entonces, tú lo que quieres es que tu proceso pase y se te permita la libertad probatoria. Recusarlo, y eso es un criterio. Claro, que la libertad probatoria de la que se habla es absolutamente un mito. Sí. O sea, fíjate cómo te estoy diciendo. Y a lo mejor tú creías que eso funcionaba. En la práctica no funciona así. Tú sabías que antes tú simplemente podías recurrir a una sentencia diciendo que no estaba conforme con ella. Y ahora si tú no, en un plazo muy estricto, tú no depositas un recurso que cumple con una cantidad de periquitos técnicos. Sencillamente el recurso no lo puedes presentar. Eso significa alejar al infeliz, al que menos tiene, del acceso a la justicia. O sea, por eso dice que la justicia es en contra de los pobres. La tecnificación excesiva ha operado en términos de alejar a los más humildes del acceso a la justicia. Ahora mismo en materia penal hay más ritualismo que en cualquier otra materia. Vaya, eso es bueno para los abogados que estudiamos, ¿tú entiendes? Sí, sí. Los abogados que no se pasan en la vida estudiando, pues la misma evolución lo va sacando. Lo va sacando, pero a final de cuentas eso ha funcionado para la sociedad. Pero hay muchos que no se han sacado y están ahí. La sensación de inseguridad ciudadana ahora mismo es uno de los principales problemas para la sociedad. Entonces, ¿eso es justicia penal? Okay. Entonces la Escuela Nacional de la Magistratura gradúa a todo el mundo. A todo el mundo. Pero por eso usted ve, por ejemplo, que un abogado que salió de ahí, escribe... no sabe lo que es entre allá. Es muy serio. No sabe lo que es y entre hay allá. estudiantes buenos y pasan la prueba nacional. Hay algo. Óigame, doctor. Entonces hay abogados que no saben lo que es allá o allí. Así mismo. O sea, no saben. Hay de todo, y abogados también. Es y un mu- gran y problema mucho- de la profesión. Es y ese, mucho la universidad que- graduando a todo el mundo. Y muchos que no ponen la H donde va, porque dicen que la H es muda. Así es. Cuando a mí siempre me decían que si un policía te paraba y te quería poner una contravención o picotearte, te decía, deme su seguro, su matrícula. Si tú lo tenías todo, te decía, deme el botiquín, Sí. el triángulo. Y si lo tenías también, te decía, el azúcar está vencida del botiquín. Sí. En ese tiempo los botiquín tenían un azúcar. No tiene la fundita de azúcar. La fundita de azúcar. O sea que siempre tenía el problema. Siempre estaba en contravención. Bien. Eso lo decía tu papá, que era médico. Sí, claro. Usted es médico. Usted menciona el tema de la cómo está la policía pidiendo dinero en la calle. Así mismo vemos el tema de los jueces. Ayer estuvimos evaluando una serie de casos que para nosotros tienen muchísima razón, algunos jueces que tienen algunas situaciones en la justicia, pero vemos funcionarios públicos, jueces, y nos pusimos a analizar patrimonios. Sí. Patrimonio. Entonces tú tomas, por ejemplo, un funcionario público, un juez, que no voy a mencionar su nombre, que en el 2011 tenía 20 millones de pesos y en el 15 tiene 55, y tú dices, pero ven acá, ese juez en este momento tiene razón. En este momento tienes razón. Pero Sí. ¿cómo ganando 100,000 pesos mensuales, tú me incrementas tu patrimonio de 20 millones a 50 millones en 2 años? Y no se ha sacado la loto. Lo mismo ocurre con los políticos. Los políticos pueden querer hacer bien, pueden hacer en un momento cosas buenas, cosas malas, pueden hacer un acto de corrupción. Para poder implementar todos estos controles y poder cuestionar a los políticos, cuestionar a los jueces, cuestionar a las personas de incidencia y que supuestamente tienen que ser los que nos controlan, ¿verdad? Los que nos dirigen. No tenemos que hacer como una amnistía internacional, como nacional de cosas, porque realmente no puede pasar lo del voto. borrón y cuenta nueva. No puede pasar lo del... Bueno, pero es que definitivamente ya tú no sabes cómo tú te sientas a defender algo que realmente hay siempre gente con el azúcar vencida. O sea, Y que tú descubras que el juez... señores, que el uno que juez está que te da- comenzando a ver cosas, terreno, tú dices, pero ven acá, ¿qué sentido tiene? A veces tú dices, fulano tiene la razón, o fulano está haciendo un buen papel. Pero cuando tú mueves un chin la cosa,
Claro. Tú dices, pero ven acá. O sea, No, Mira, pero, o sea, eso que tú planteas. no, descubrir que un juez que tú estás esperando justicia, que es imparcial, se supone, está recibiendo unos recursos para condenarte. Mira, No, la absoluta asepsia tú no lo vas a encontrar en los seres humanos. Bueno, de hecho, recordemos aquella situación en la que el divino Rabí de Galilea confronta a todos estos que lapidan a una mujer acusándola de prostituta. Y entonces le dice Cristo a aquellos que están juzgando a esa mujer y pero aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Eso está en la Biblia, eso es Sí, claro, claro. Sí, eso es verdad, Michelle, lo que tú señalas es verdad. O sea, tú tienes una cantidad de situaciones que tú no tienes manera de explicarlas. Las auditorías visuales efectivamente son más convincentes a veces que las meras formas que son guardadas de que una persona no tenga a su nombre. El testaferrato es uno de los mecanismos más antiguos para tú ocultar un patrimonio ilícito. Correcto. Y las mil y un formas que las sociedades crean para ocultar riqueza, a veces incluso por razones de evasión fiscal. Si eso se empieza a sedaciar, aquí no queda un santo en ningún altar. Sí, eso es verdad. Pero ciertos criterios mínimos de decencia tienen que ser salvaguardados. Y esos límites, lo cierto es que la sociedad dominicana ha visto que se han ido perdiendo a través del tiempo. Y en esa continua degradación habrá que preguntarse dónde terminaremos. Terminaremos probablemente en una reflexión y superación de algunos de esos males o reducción de ellos, o en su agravamiento. Esto es un año electoral, el 2016. Esto es un año electoral. A mí que no me vengan con disparate, que aquí los narcotraficantes le ponen su cuarto. El día que a mí me vengan a cuestionar... No hay narcotraficantes aspirando a diputados. Yo vi en estos días una que valla. comiencen a cuestionar el dinero malo. Sí, gente que todo el mundo sabe que su fortuna ha sido vinculada. Pero todo el mundo sabe, no aquí los narcotraficantes vuelven y le devolvieron, el Estado le devolvió sus cosas. Y Impuesto Interno no le ha dicho de dónde usted sacó eso. Así No, es. se lo legalizan porque Estados Unidos se lo tradita y después lo devuelve atrás. Y hay entonces, por tanto, que hacer una reflexión. Y es bueno que esto se hable a final de un año y el inicio de otro, que es un año en el que nosotros los dominicanos tenemos que, en el ejercicio de algo que hemos logrado construir, que es una democracia, saber qué es el tipo de sociedad que nosotros queremos construir. Y los partidos políticos que tienen que presentar sus propuestas. Sí. Lo cierto es que tú tienes en el sistema de partidos políticos una situación de envilecimiento y mucha farsa también. Por ejemplo, tú planteas una revisión del Código Procesal Penal y aquí ningún partido político la quiere. ¿Por qué? Porque eso no solamente no resolvió el problema de las falencias tradicionales, agregó nuevos arsenales de impunidad. Con el nuevo Código Procesal Penal, ¿cuántas sentencias en materia de crímenes contra la cosa pública, malversación de recursos se ha producido? Óyeme, las únicas que hay se produjeron con el otro sistema. Con el otro sistema un juez pudo ir al palacio a citar a un presidente. Y cuando no lo recibieron ahí, cogió para la casa. Con el otro sistema. Eso no se puede. ¿Ese se llamaba Castillo Pantaleón? Pero que eso no se puede ya. No, que se llame como fuera. No es que sea yo. O sea, te lo estoy pidiendo de ejemplo de que ya no se puede con ese código que nosotros llamamos zafacón. Se llamaba, sí. Castillo Pantaleón. Pero lo que te quiero decir es que el sistema lo permitía. Y había jueces que legitimaban la prisión arbitraria de un joven a quien le colocaban como supuesta evidencia la misma granada de 10 expedientes más. El mismo número. Pero ese mismo sistema permitía una jueza como Miriam Germán. ¿Usted recuerda de Carmen Inver? Claro. O sea, lo que te quiero decir es que el sistema lo que hizo fue sellar todo tipo de posibilidad en la justicia politizada anterior, de ese modelo, que el tiempo ha colocado las cosas en su sitio. Yeah. Es el único sistema en el cual hubo sentencias condenatorias contra administradores de empresas públicas, ministros, expresidentes y generales. Sí, Jorge Blanco, ¿verdad? Expresidentes. No, y administradores de empresas del Estado que las defalcaron. Y generales también. Y generales. Correcto. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? O sea, entonces, todo aquello lo descalificamos, sin ningún tipo de reflexión. No sencillamente. Era malo. Porque no servía. Entonces, ¿y lo que ha venido después qué es? Peor. Pero además, gente que vino a pontificar y después cuando no los dejaron, no, que el crespón negro.
porque recorremos ese tipo de farsas. Sí. Duelo, había un duelo ahí. Sí, un duelo, porque la Sunlan, qué sé yo, que no, hombre, por amor de Dios. El tema de la independencia judicial, no debemos esperar un escándalo para nosotros reflexionar. El del fortalecimiento de las reglas de procedimiento para que la justicia se acerque realmente a su objetivo, que es decir la ley a todos por igual en cada caso que es sometido a ella. Punto. Doctor, muchísimas gracias. Que, La verdad que tengamos un 2016 de paz. Mejor. Usted inició el programa como mismo vamos a terminar. Qué buena forma de terminar el año, ¿verdad? Qué buen programa. Gracias, doctor. Gracias, doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Un año bueno. Un año 2016 mejor, pero para todos. para todos. Así decía Hipólito Mejía. ¿Viste? Claro. Bien. Hacemos una pausa, ¿sí? Sí.